que la corrupción inicia no afuera, sino que inicia dentro de la misma casa. Hoy más que nunca, si sanamos la familia, sanamos cualquier entorno. ¿Y cuál era la visión de Dios? Crear fundamentos. Muchas familias están sin fundamento. Muchos pastores no tienen fundamento. Ellos predican, ellos están en las congregaciones, pero dentro de la misma casa, de la misma familia hay un desastre. Entonces, ¿cómo nosotros podemos gobernar un mundo si no podemos gobernar nuestra misma casa? Tu matrimonio tiene que ser un modelo para los demás. Entonces la gente comienza a seguir un modelo y la gente dice, quiero ese modelo, quiero el modelo de mis pastores, quiero el modelo de la gente que ministra. Es una transferencia. Hoy vemos lo contrario. Por esa razón es que tenemos que hacer una parada en colocar los cimientos correctos. Usted sabe lo que es ponerse en un altar, en un púlpito, a querer hablar un tema específico cuando no hay moral. Dios te bendiga, querido, amado y amigo. Qué bueno que estás una vez más con nosotros en Palabras de Bien. Glorificamos al Señor por una vez más permitirnos llegar a ti a través de este podcast. Y hoy tenemos un invitado especial, pero antes de que él se presente, yo quiero recordarte que tienes que compartir este contenido con tus familiares y amigos y también suscribirte para que YouTube siempre te informe cada vez que subamos un nuevo video. Así que hoy quiero permitir que un hombre de Dios que nos visita desde tierras lejanas se presente y salude a la comunidad de Palabras de Bien. Bendiciones. Ok, mi nombre es Emilio. Soy pastor de la iglesia La Casa del Padre en Nicaragua, Granada, Nicaragua, la ciudad más antigua del continente americano. Wow. Una ciudad muy bellísima, una ciudad turística. Y ahí tenemos el privilegio nosotros de estar sirviéndole al Señor. Qué gusto, qué gracia que el Señor nos ha permitido tenerle aquí en el estudio de Palabras de Bien. Y creemos que hay una palabra fresca de parte de Dios en su boca para todo el pueblo dominicano, el pueblo extranjero que nos escucha desde cualquier parte del mundo. Así que manténgase ahí atento porque hoy vamos a hablar acerca de los principios, pastor. Nos gustaría escuchar cómo ha sido el principio de casa de Dios. Una de las cosas importantes que nosotros hemos aprendido en todo este trayecto, y no siempre fue así como a hoy. Hoy nosotros tenemos una mentalidad más abierta, más madura. Y anteriormente, cuando iniciamos nuestro ministerio, te puedo contar de que nuestros principios no fueron tan buenos. Hubieron muchas situaciones. Pero a medida que corre la vida de uno a través de los procesos, te vas dando cuenta que hay fundamentos fundamentales para poder marcar una pauta. Y esos fundamentos tienen que ver con orden, tienen que ver con reino, tienen que ver con principios, que es lo que nosotros enseñamos. Enseñamos la cultura del reino. Yo siempre me he enfocado en áreas como el liderazgo, el discipulado, pero he aterrizado en estos últimos 12 años a algo que es sumamente necesario y es la familia. Así es. Yo siempre he enfocado, ahora que tenemos la oportunidad de venir creciendo, te das cuenta de que necesitas formar la primera iglesia y es tu misma casa. Así es. Hemos aprendido que realmente los fundamentos comienzan dentro de la misma familia. Y cuando alguien me pregunta a mí sobre fundamentos, yo lo enfoco y lo aterrizo, que tiene que comenzar dentro de la misma familia. Lo he enseñado por estos últimos 15 años, que el principio comienza en casa. Si alguien quiere ver tu iglesia, tiene que ver tu matrimonio. Si alguien quiere ver tu iglesia, tu matrimonio, tienen que ver a uno de los dos cómo está caminando. Así es. Entonces, alguien decía la última ocasión que estuvimos reunidos
que la corrupción inicia no afuera, sino que inicia dentro de la misma casa. Así es. Pero todo se origina con un ministerio sano, pero dentro de inmerso en la misma familia. Yo creo que hoy más que nunca, si sanamos la familia, sanamos cualquier entorno. Si se sana la familia y se fortalece la familia, se fortalece la iglesia. ¿Cómo se inyecta el proyecto de Dios en la familia? Fíjate que todo comienza con la familia. Para Dios es tan elemental formar esa primera institución. En Deuteronomio 24, versículo 5, a mí siempre me causa risa ese pasaje, pero cuando lo estudias a profundidad es una realidad. Sí. Dice que cuando un hombre se casaba en el Antiguo Testamento, se le daba un año de libertad. Nadie lo molestaba, no podía ir a la guerra, nadie podía meterse con su familia. ¿Y cuál era la visión de Dios? Crear fundamentos. Muchas familias están sin fundamento. Así es. Muchos pastores no tienen fundamento, ellos predican, ellos están en las congregaciones, pero dentro de la misma casa, de la misma familia hay un desastre. Entonces, ¿cómo nosotros podemos gobernar un mundo si no podemos gobernar nuestra misma casa? Y es un principio bíblico. Es un principio bíblico, es una transferencia, porque, por ejemplo, ustedes que anhelan ministerios, que incursionan en este oficio, es una transferencia. Tu matrimonio tiene que ser un modelo para los demás. Entonces la gente comienza a seguir un modelo y la gente dice, quiero ese modelo, quiero el modelo de mis pastores, quiero el modelo de la gente que ministra. Es una transferencia. Y uno tiene por lo menos una referencia, que es la parte que uno busca. Pero, ¿qué pasaría si nosotros comenzamos a trabajar desde cerca, con nuestros hijos? Y comenzamos a poner los fundamentos del cielo. Tendríamos ministerios poderosos. Así es. Y lastimosamente, hoy vemos lo contrario. Por esa razón es que tenemos que hacer una parada en colocar los cimientos correctos que tiene que ver con forjar la familia. La gente entiende mucho cuando usted le dice lo que no debe hacer, en vez de indicarle directamente lo que debe hacer. ¿Cuáles serían esas 3 cosas que usted cree que hoy en día los cristianos e incluso pastores que están iniciando un nuevo ministerio están haciendo mal? Yo viví experiencias muy fuertes en el principio de nuestro ministerio. Y una de las cosas que yo comencé a descuidar fue mi casa. Y hice lo contrario a lo que debía hacer, que era fortalecer. Por ejemplo, tenía una esposa que no quería seguirme, pero no quería hacerlo, no porque yo no tuviera llamado. 1, porque ella no era el tiempo. 2, porque yo no le daba buen testimonio. Wow. Entonces, la primer parada que uno debe hacer antes de iniciar un ministerio o fortalecer esa área es detenerse en la misma casa. Mis hijos fueron prácticamente la herramienta que Dios usó para decirme a mí, hey, primero tu casa, para poder tener fuerza, para poderlo hacer de una manera diferente, para poder tener la autoridad que se requiere. Usted sabe lo que es ponerse en un altar, en un púlpito, a querer hablar un tema específico cuando no hay moral, cuando no hay disciplina, cuando no hay un modelo. Es fácil nosotros querer conducir a la gente hacia algo sin que nosotros querramos poner el dedo a esa carga. Entonces, el fundamento para comenzar esta obra grande comienza en la familia. No puede ser ajeno. Y es ahí donde Dios quiere darnos la pauta correcta. En las Escrituras nosotros miramos muchos temas
temas como en el caso de Israel. Israel no tenía quien afilar el hacha. Ellos tenían que ir a los filisteos. Hoy en el pueblo cristiano está siendo educado por gente que no conoce la palabra. Así es. El pueblo cristiano está direccionado en los mismos colegios, en las universidades. Entonces nuestros hijos no tienen herramientas porque no tienen buenos herreros. Así es. Entonces la primer parada que nosotros necesitamos, en la que necesitamos estar, es dentro de nuestra misma casa para poder consolidar, para poder unir todo aquello que hay que pegar prácticamente, para que sea funcional. Así es. El reino de Dios seguirá siendo expandido por todas las naciones. Hoy ustedes hacen una parada específica en República Dominicana. Me gustaría que nos contara un poquito acerca de la visión que Dios les ha entregado para esta nación. En el caso mío, esta es la segunda vez que estoy acá, yo con el pastor José Lau, Iván Lau, que es el hombre a quien Dios le entregó una visión, y ahora yo me he sumado prácticamente a entender la visión que es transformando naciones, cultura del reino, que prácticamente eso es lo que nos hace falta, traer la cultura, porque a veces nosotros decimos, esta es mi cultura. ¿En qué consiste? Pero de manera general, ¿en qué consiste la cultura del reino? Si en el reino hay paz, yo tengo que modelar la paz aquí. La cultura del reino se establece cuando un hombre, un individuo, abre su corazón al Señor, entonces comienza a haber orden. Comienza a haber orden en la estructura de la familia, en la estructura de la nación. Y son temas que, si ustedes analizan, son muy pocos esos temas que se tocan dentro de nuestras congregaciones. Nosotros somos muy dados al fuego, somos muy dados a la entrega, y está bien. Pero hay una palabra específica, como por ejemplo, usted, yo y todos representamos un reino. Así es. Somos embajadores en esta tierra. En el reino hay una palabra. El reino tiene una cultura. El reino excede las expectativas. Cristo nos enseñó a exceder las expectativas. El reino del Señor se establece bajo principios. Somos embajadores, representamos un reino, pero ese reino tiene una estructura, tiene una escritura, tiene un rey. Y cuando nosotros enseñamos el modelo del cielo, la gente se da cuenta que nació para servir y no para ser servido. Así es. Cristo, cuando estuvo en esta tierra, modeló la cultura del reino, modeló humildad, modeló servicio, modeló orden. Y lo decía textualmente, el reino de Dios se ha acercado, sí. Mencionaba. El reino de Dios se ha acercado. Entonces nosotros representamos un reino en esta tierra. Decía anteriormente que a veces nosotros decimos, es que esta es nuestra cultura. Pero ¿cuál es la cultura que representamos? La gente necesita entender, el mundo necesita entender que hay un reino que debe gobernar. Y Cristo apareció para enseñarnos el orden correcto de lo que significa gobierno, que es la parte que nosotros no entendemos. Anteriormente, tal vez más adelante el pastor lo habla, la parte de gobierno, cómo ahora a nosotros se nos ha entregado las llaves. Por un hombre fue entregado, que fue por Adán, pero ahora a través de Cristo nosotros tenemos nuevamente la autoridad. Pero en la realidad, en la práctica, todo comienza cuando el reino de Dios se establece en una familia, en una iglesia, cuando todos sabemos y conocemos la palabra gobierno, cultura. Entonces ya nosotros no buscamos otros caminos, sino que tenemos una estructura dirigida de parte del Señor. Imagínate que nosotros pudiéramos entender las leyes. Si las leyes terrenales las violamos, si las leyes terrenales las pasamos por alto, que las conocemos, imagínense ignorar la cultura del cielo. No, y lo interesante de violar las leyes es que aunque tú no las conozcas, tú eres culpable.
Correcto. Entonces es lo mismo cuando violo una ley espiritual, aunque yo la desconozco, yo pago por desconocer. Porque sabes que es una autoridad establecida. Así es. Entonces, por cuanto la violo, como yo soy un representante del reino, yo estoy llamado a hacer lo contrario. Por ejemplo, desde ayer veníamos en el vehículo y me decía el pastor Lau, maneja vos. No, maneje usted. No, es que ando la licencia vencida. Que maneje el otro. Entonces le digo yo, no, es que el otro no tiene licencia. Y muchas veces nosotros, ¿cuántos pastores andan sin casco? Andan sin licencia, violando las leyes, peleando con los policías, peleando con todo el mundo. Buscando tentaciones, abriendo puertas No, y la parte más elemental es que nosotros representamos un reino. La gente nos ve, sí, el pastor de allá, pero la gente no dice el representante. Que debería ser el lenguaje correcto. Sí. Sobre este tema no podríamos terminar hoy de hablar porque es un tema ilimitado, infinito. Bastante amplio. Pero cuando una iglesia entiende la parte de gobierno, entiende las estructuras y se sujeta a ella, el orden se establece. Un gobernante entendido trae orden. Así Una iglesia entendida trae orden. Una familia que entiende el gobierno, cómo funciona. Por ejemplo, no tendría problema la mujer sujetarse al esposo, el esposo ser responsable, porque entiende la parte de proveedor, cómo funciona el reino. El reino está establecido y tiene un manual, la palabra. Literalmente, mientras usted habla de reino se conecta con la palabra gobierno, porque la palabra dice que mientras el rey gobierna, ¿verdad? Mientras el rey gobierna con justicia, el pueblo tiene paz, el pueblo está tranquilo. Ahora bien, ¿cómo yo puedo impactar mediante la cultura del reino mi comunidad? Siguiendo los principios del reino. Yo te dije anteriormente, tenemos un manual. Hay un versículo que dice amados los unos a los otros. Dijo Cantinflas, pero ustedes lo han cambiado y ahora dicen armados los unos contra los otros. En la cultura del reino se exceden las expectativas. Si alguien te hiere en una mejilla, tienes que ponerle la otra. Si el vecino viene y te hizo un mal, el vecino te ofendió, pero luego el vecino, uno de sus hijos está teniendo un ataque de cualquiera, qué sé yo, la cultura del reino me enseña a mí el principio de asistirlo, poner la otra mejilla. En la cultura del reino se exceden las expectativas. Si alguien me pide la capa, le doy la túnica. Y si alguien me pide los calzados, dijo Francisco de Asís, dale los calcetines también. Eso suena bonito y suena bíblico, pastor, pero me gustaría escucharlo con más ejemplos prácticos. Bueno. Vamos a ejemplos prácticos. Bueno, mira, la verdad es que eso que acabas de decir es muy cierto, se oye muy lindo. ¿Sí? Porque cuando uno habla, cualquiera puede exponer el tema y hablarlo de manera porque lo domina. Pero acabas de hacer una pregunta, ¿cómo lo hacemos en la práctica? Sí. Ahí es donde funciona. Cuando lo entiendes, cuando entiendes que eres parte del reino, entonces te sumas a eso, te sumas a la paz, te sumas a la justicia, te sumas al orden, modelas todo lo que hemos hablado. Y yo creo que hay millones de formas de hacerlo. Uno, debo entender, abrir mi corazón para que se establezca el reino de Dios y debo comenzar a hacer las cosas que Él me demanda en su manual. ¿Cuál es el papel de la mujer en un liderazgo dentro de la cultura del reino? La mujer juega un papel muy elemental. Después del Espíritu Santo, quien conoce al hombre es la mujer. Mi esposa, ahora que no estoy acá, mi esposa hace uso de autoridad de la que yo le he dado. Ok, vamos a trabajar de esta manera. Un papel elemental. Imagínate cientos de mujeres
viendo a la mujer de Dios. Cientos de jóvenes viendo a la mujer que representa una guía dentro de una iglesia. Entonces esa mujer está llamada a representar dignamente con su forma, con su servicio, con su entrega. ¿Qué es lo que drena? ¿Qué es lo que transfiere? Lo que ella es. Yo estoy enseñando desde una postura de que nosotros como hombres no debemos minimizar el consejo, la ayuda. No podemos minimizar el aporte. Tenemos que aprender a cuidar. Yo he aprendido a dignificar la posición de mi esposa. Cuando la gente me aborda a mí, pastor, tal cosa, acá tengo mi esposa. No, es que con usted, no, es lo mismo. Yo he aprendido a dignificar la posición de mi esposa dentro de la iglesia. Entonces ella figura como una autoridad. Aunque todos saben que la autoridad, la cabeza soy yo, pero todos saben que ella es la mujer que Dios ha puesto también en ese lugar. Pero todo está en dependencia de cómo uno dignifique. Si yo no le doy posición, la gente la mata. Si yo no dignifico quién es ella en mi vida, en mi casa, si yo no le doy el trato correcto, entonces la gente va a minimizar. Y lo hemos visto por años. Así es. Yo tengo ejemplos grandes de gente, pastores, que nunca lograron dignificar el espacio de sus esposas. Y luego vienen los desastres. Así es, así es. Bueno, para finalizar, me gustaría que usted nos hablara acerca de los tiempos. Estamos viviendo tiempos difíciles, pero me gustaría, desde su perspectiva, ¿qué usted observa en los tiempos que estamos viviendo actualmente? Se prevé un avivamiento, un mover poderoso, pero también la gente siente y presiente que se viene juicio a la tierra, que estamos viviendo tiempos finales. Solo te lo voy a resumir en pocas palabras. Sí. Los tiempos que estamos viviendo son los tiempos más nefastos, más difíciles. Y aún la misma iglesia está siendo engañada. Ahorita está prácticamente la maldad en su totalidad. Su máxima expresión. Que millones y millones y millones y millones de líderes cristianos han apagado su amor. Wow. Entonces, ahorita ya nosotros sabemos que hay que escapar, que hay que cuidarse, pero te lo voy a resumir en un pasaje que existe en Timoteo. Cuando nosotros buscamos, y quiero que este pasaje a cualquiera le dé intriga, cuando nosotros buscamos el carácter de los hombres en los últimos tiempos, y comienza a enumerar el apóstol Pablo escribiéndole a Timoteo, y comienza a decir, amadores de sí mismos, ávaros, calumniadores, detractores. Pero entre ellos, Dios a mí me hizo ver con una lupa, entre ellos hay uno que, ¿cómo es posible que entre ellos aparece uno que dice, desobediente a los padres? Claro. Yo pensé, ¿cómo es posible que entre todo este montón de cosas terribles aparezca ahí desobediencia a los padres? Esa es la clave. La tasa de mortandad, la tasa de violencia. Esta generación de jóvenes ahorita no va a llegar ni a 50 años. Wow. Porque maldicen a sus padres, deshonran a la nación, deshonran a la sociedad, viven su vida sin conocer a Dios, maldicen a Dios, no hay respeto, la deshonra a los padres. Recordemos que la honra y la obediencia a los padres, ¿qué es lo que trae? Larga vida y te va a ir bien. Ahora imaginemos que aparece ahí como un tiempo peligroso la desobediencia a los padres. Yo lo leí como 100 veces, desobediencia a los padres. Esa es la explicación, la desobediencia a los padres. ¿Qué va a sacar de si un hijo te grita desde casa? No va a respetar a nadie. Así es. Y esa desobediencia va a traer maldición, va a traer deshonra, va a traer prácticamente una maldición. Y ya lo estamos viendo. La tasa de mortandad, jóvenes en drogas, jóvenes quitándose la vida, no tienen principio. Hay un punto que se cumple. La desobediencia a los padres marca una generación. Así es. Vos has visto a las personas que honran a sus padres, aunque no son cristianos, larga vida, prosperidad, aunque prosperen en esta tierra,
porque es que se cumple la honra a los padres. Totalmente. Pero aparece como un tiempo, la desobediencia a los padres aparece como tiempo peligroso, porque esto tiene una cadena de situaciones que si las entendemos. A raíz de ese mismo comentario y como cierre ya de este bloque, nos gustaría que usted defina esta parte. La tierra está siendo castigada como resultado de la desobediencia o Dios está castigando la tierra. No, el ser humano por sí mismo cava su propio hoyo. Así es. El ser humano ha escuchado principios y los viola. El ser humano, el hombre hoy en día, no hay una persona que se muera sin haber escuchado que Dios lo ama. Entonces, ni Dios ni el diablo es la misma desobediencia del hombre que lo lleva a la muerte. Porque a veces culpamos al pobre diablo, el diablo me mató, con pleito con el diablo. Y el diablo lo que hace es prácticamente aprovecharse de mi ignorancia. Así es. El ser humano ha fracturado la relación con Dios y separado del Señor el hombre no puede hacer nada. Separados de Dios, nada podemos hacer. Y queremos dejarte con esta palabra de bien. Si escuchas la voz de Dios, no endurezcas tu corazón. Hay esperanza para ti hoy a través de esta palabra, que te recuerda que a pesar de que estamos viviendo tiempos difíciles, el Señor está hablando hoy y dándote la oportunidad de recibirlo en tu corazón y de venir a caminar en esta cultura de reino. Que Dios te bendiga y nosotros decimos Shalom. Bendiciones.